Bueno, vamos a otro tema, la política. Anoche hubo un debate aquí mismo en el edificio de Bellavista 0990 y los 4 candidatos del oficialismo que participarán en las primarias del próximo domingo estuvieron en este debate organizado por Televisión Nacional de Chile. Queremos conversar sobre aquello, quién ganó, quién perdió, cuáles fueron las claves de este debate y para eso tomamos contacto de inmediato con Cristian Valdivieso, director de Criteria Research. ¿Qué tal, Cristian? Qué gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal, Davor? Bueno, buenos días. ¿Cómo observaste el debate anoche? 2 horas ahí de intercambio de ideas. ¿Hubo un ganador anoche de este debate, por lo menos desde tu punto de vista? A ver, yo creo que fue un buen debate, pero dame un segundo porque creo que es importante destacar el muy buen debate que organizó TVN, ¿eh? Y en ese sentido quiero felicitar al canal. Creo que fue un debate de altura, muy bien organizado, con buenas preguntas, ordenado y además con todo el tiempo que se requería para un debate de ideas y de planteamientos políticos. Y así que felicitaciones al canal, además en horario prime, muy bien. Segundo, respecto a tu pregunta, creo que en estos debates uno tiene que evaluar la performance de los candidatos en función de las expectativas que tenían. Y creo que hay alguien que tenía que defender una posición, que era Janet Jara, que claramente se vio desde una idea de que ella va arriba va a arribar la elección y por lo tanto tenía más que perder que ganar. Es decir, para Janet Jara el debate, comillas, era una posible incomodidad dado la posición que ella cree o aparentemente puede tener en las encuestas donde le está yendo mejor. Segundo, tanto Gonzalo Vinter como Carolina Toá tenían que desafiar la posición de Janet Jara y creo que en ese desafío, la ganadora en ese desafío fue Carolina Toá, que creo que mostró más aplomo, más capacidad de poner ideas, de hacer sus planteamientos respecto al país y más tranquilidad también para encarar y confrontar ideas y diferenciarse de Janet Jara. También creo que Jaime Mulet tuvo una muy buena performance. Él no tenía mucho que perder y en ese sentido era el candidato menos amenazante y fue menos cuestionado y por lo tanto tuvo más espacio, más tiempo, más posibilidades de decir o de plantear sus ideas. Es un candidato que viene de regiones y que logró posicionarse o por lo menos darse a conocer a nivel nacional y creo que desde esa perspectiva también ganó y ganó mucho. Entonces, si tú me preguntas quiénes ganaron el debate ayer, desde mi punto de vista, Mulet y Carolina Toá fueron los mejor parados en el debate. Ya, pero no hubo quizás mucho guante blanco anoche, a diferencia de otros debates donde habíamos tenido algunas frases bien rimbombantes, como que el comunismo era empobrecedor, que en seguridad le había ido mal a Carolina Toá. Ayer no tuvimos nada de eso. Quizás hubo un acuerdo entre ellos de bajar el tono, aplacar un poco las críticas. Yo creo que se bajó un poco el tono, pero se mantuvieron las diferencias, se mantuvieron las distinciones. Claramente se confrontaron ideas y también posiciones. Se habló de lo que significaba el Partido Comunista por un lado, se salió al ruedo también la historia de la concertación y se vieron las diferencias. Creo que la baja del tono también tuvo que ver con que de alguna manera el exceso de conflictividad pudiera estar eventualmente generando desinterés en la población y bajar el tono ayuda a que también se puedan entender de mejor manera las diferencias y entender también de mejor manera los planteamientos de cada uno, porque cuando el tono o lo que prima es el tono de confrontación, finalmente es el conflicto lo que queda como antecedente o como primer plano y los contenidos, las ideas quedan en un segundo plano y se escuchan menos o se entienden de menor manera. Y en ese sentido creo que fue un debate más ordenado y también creo que la conducción de las periodistas y el formato ayudaron a que fuera un debate donde se intercambiaran ideas, donde hubiera diferencias en las posiciones, pero también al mismo tiempo que hubiera un orden donde lo que primó no fue el conflicto ni la tensión, sino que más bien la confrontación de ideas. Y en cuanto a las ideas, las propuestas, ¿fueron las que se esperaban suficientes? ¿Hubo ideas nuevas? Porque, por ejemplo, en seguridad el tema pasó en la primera parte y ambas coincidían en que había que tener más carabineros, que es algo como que uno lo ha escuchado mucho tiempo en el país. ¿Faltó quizás tener propuestas ahí más nuevas, más novedosas, que sintonicen con la ciudadanía, pensando que ese es el principal problema de los chilenos? A ver, en general el oficialismo y todos sus candidatos y candidatas tienen un problema de credibilidad en materia de seguridad, aun cuando se pueden lucir algunos avances en relación a lo que teníamos antes. La sensación de la ciudadanía es que
vivimos en un ambiente de particular inseguridad y que el gobierno en esto no lo ha hecho bien. Creo que todos los candidatos saben que es un problema, el tema de la seguridad es un tremendo desafío, es lo más importante, lo central que desde el punto de vista de la población, pero al mismo tiempo es un tema incómodo porque no hay nadie, no había nadie en el panel que pudiera lucir algún triunfo o anotarse alguna escarapela en materia de seguridad. Y eso era un tema incómodo y que pasó relativamente colado. Además partió el debate con ese tema y el debate se va calentando en el tiempo. Creo que a lo mejor debieran haberlo tocado un poquitito más adelante y en ese sentido creo que pasó colado. El que más intentó diferenciarse en eso fue Jaime Mulet, que hizo un planteamiento de esta idea de una seguridad más comunal o vecinal, que fue un planteamiento distinto o no equivalente al que tuvieron los demás. Pero creo que en lo grueso no es en seguridad donde se va a hacer la diferencia, aun cuando que más aplomada se vio, porque además su rol de ex ministra del Interior le daba digamos, más distinciones, no sé si más credibilidad, pero más conocimiento y también mayor profundidad en dónde está la problemática, y en ese sentido creo que ella hizo un buen planteamiento, pero sumando y restando no es en esa materia donde creo que los candidatos iban a lograr hacer una gran diferencia. Más bien lo que podían mostrar era mostrar el nivel de conocimiento, de profundidad y un buen diagnóstico de lo que había y ver cómo encararlo, pero el resto probablemente iban a ser recetas bastante repetidas y que además no iban a tener un gran eco en la ciudadanía porque no es en materia de seguridad donde la gente está mirando que tienen los atributos principales el mundo del oficialismo. Ya. Cristian, y con tu experiencia analizando tantos debates, tantos candidatos a lo largo de la historia con primarias presidenciales, parlamentarias, municipales y muchas cosas que hemos visto, ¿por qué Janet Jara aparece como una gran candidata, como quizás la vedette de estos comicios? Por lo menos así las encuestas lo mostraban hasta que conocimos encuestas, estamos en un periodo de veda, pero todos hablan de ella como la estrella, la persona que rompió quizás los marcos como candidato. ¿Por qué? Bueno, está por verse qué es lo que pasa en la elección, porque primero que nada todavía no tenemos los resultados. Estas elecciones primarias son elecciones con voto voluntario, donde es muy difícil estimar quiénes son los que van a participar y al final del día quiénes participan y sus intereses son los que terminan definiendo el escenario. Y estamos hablando de que la participación en las primarias del mundo de la izquierda no ha superado nunca el 12-13%, y en ese sentido es un padrón relativo, o sea, es una participación relativamente acotada, que si queda anclada en un mundo más identificado con la izquierda, probablemente tienda a favorecer a las candidaturas que hoy día están más a la izquierda, y en este caso probablemente a Janet Jara. Si se amplía la participación y aparece gente menos identificada políticamente o con unas posturas más, digamos, abiertas y que a veces votan por izquierda, a veces votan por derecha, etcétera, y más bien del mundo del centro, puede que eso termine favoreciendo a Carolina Toa. Creo que concretamente Janet Jara ha sido una figura que ha descollado porque se suponía y se anteponía la idea de que alguien militante del Partido Comunista iba a tener mucha detracción, mucha distancia desde el punto de vista de las personas, y ella ha logrado de alguna manera sacarse, digamos, no sé, el estigma, el mote de comunista, si se quiere, con la carga negativa, y ser más ella la candidata, más que su partido. Y en ese sentido creo que ha destacado porque ha mostrado que ella no venía a hacer una campaña más bien conflictiva, más bien adversarial, más bien confrontacional, como la que hizo Daniel Jadwe, y de alguna manera sorprendió, porque se salió del código, del canon que mucha gente pensaba que podía primar en una candidata comunista. Y en eso creo que ella lo ha hecho bien. Creo que además en materia de habilidades blandas, de simpatía, de cercanía, ha mostrado de alguna manera una suerte de ancho de banda mayor que el resto de los candidatos, e incluso en algunos puntos asimilándose a la expresidenta Bachelet en la forma, en su cercanía, en la empatía que genera con ciertos temas, y eso la ha ayudado. Ahora bien, ayer el debate estuvo más centrado en los contenidos y en eso la vi más débil en relación a otras candidaturas como la de Mulet, la de Carolina Toá y también la de Gonzalo Vinter. Ella no fue a hacer grandes propuestas de contenido y más bien tuvo que defenderse sobre algunas de sus propuestas, entre otras el modelo de desarrollo que imagina para Chile centrado, ¿verdad?, en la demanda interna, que fue cuestionado por los tres candidatos incluso, ¿no? Cristian, ¿y cuán movilizador es un debate como el que vimos anoche transmitido por la televisión pública del país, que es la única que de verdad llega a todo el territorio? Tenemos nosotros 141 antenas, el canal que nos sigue tiene 56, o sea, el debate ayer de verdad se vio hasta en el último rincón de nuestro país. ¿Moviliza el ver en televisión este debate a la gente, o el que va a votar ya decidió hace varios días que va a ir a votar el domingo?
No, a ver, yo creo que un debate de primarias con voto voluntario, sin duda, sin duda Ya. va generando fuerza, va generando fuerza como una especie de bola de nieve en la medida que el debate, o sea, el debate, la campaña va aprendiendo y va aprendiendo y se va encendiendo. Y creo que el debate ayudó a generar más conocimiento de la elección, ayudó a generar mayor distinción entre las ofertas de los distintos candidatos y además puso tensión entre las distintas posturas y eso ayuda a encender el debate. Ahora, los debates no definen en general sino una elección, pero ayudan en la lógica del ecosistema de la campaña a ir movilizando ideas, percepciones que después del debate siguen corriendo en los mismos canales de televisión, como estamos conversando ahora, en las mismas notas de prensa que se generan, y ni que decir en las redes sociales donde cada candidato escoge, ¿verdad?, sus frases elegidas para irle contando a sus potenciales electores cuáles son sus ofertas, cuáles son sus ideas y su manera de enfrentar o de pararse frente a los desafíos que tiene el país. Entonces el debate en sí mismo tiene un impacto, pero además es todo lo que sigue, o lo que sigue al debate es lo que va moviendo voluntades e intereses. Ahora, está por verse qué es lo que pasa. Además, los debates también generan emociones y esas emociones a veces inciden en que la gente vote por quien más me gusta, eventualmente por quien más me entusiasma, por quien más me motiva o me hace sentir de que puede hacer un aporte al país, pero también a veces los mismos debates generan temores o miedos y mucha gente termina a veces votando por quien no necesariamente le gusta mucho, pero por quien de alguna manera te permite escudarte frente a otro que no quieres que gane o que te parece que pudiera ser un riesgo en función de lo que tú piensas o crees que es necesario para el país. Ya. Dos preguntas, Cristian. ¿La intención de voto cambia con un debate? Eso por un lado. Y lo otro, ¿cuántas personas crees tú que van a participar el domingo en la elección primaria? El padrón es de más de 15 millones, pero ¿cuántos crees que van a ir? Claro, a ver, yo creo que el debate no cambia la intención de voto porque mucha gente que lo ve ya tiene una decisión muchas veces tomada, como dices tú, pero otra gente que no tenía una intención tomada, que se entera del debate, que lo ve porque se topó con él o porque se interesó o porque le empiezan a aparecer cosas en redes sociales y por todas las seguidillas del debate a lo mejor se motiva a ir a votar. ¿Ah? Se motiva a ir a votar, se motiva, como te decía yo, a ir a votar por alguna emoción positiva, de esperanza con algún candidato, por miedo a algún candidato, a ir a votar contra un candidato, por rabia contra un candidato también eventualmente, y las emociones pueden movilizar y aumentar la masa electoral de quienes eventualmente no iban a ir a votar y después del debate y de toda la seguidilla que le sigue puede movilizar. En ese sentido, el debate aumenta la potencial masa de electores y eso hace que la gente se motive más y que pueda moverse también el escenario electoral. Yo tengo la impresión de que le partimos una campaña muy fría, con mucho desinterés, donde la ciudadanía no veía que de esta primaria pudiera salir efectivamente el próximo presidente o presidenta de Chile, porque la atención seguía puesta más bien en los candidatos de oposición, pero que el debate, o sea, y la campaña y el debate ha ido prendiendo esto. Entonces uno esperaría que la votación, que la participación esté probablemente, o sea, de todas maneras, creo yo, bajo los 2 millones, si es más de 2 millones sería muy sorprendente, pero creo que el oficialismo debiera ponerse como meta mínima de participación el 1.750.000, casi 1.800.000 personas, que equivale a lo que participaron en la primaria del 2021. Eso sería, Ya. no sé si un éxito, pero es como al menos cumplir, ¿verdad? Que el oficialismo, ¿verdad? Todo el mundo de la izquierda y la centroizquierda movilice al menos lo que movilizó hace 4 años lo que era en ese minuto a Prueba de Dignidad, que era el Frente Amplio más el Partido Comunista. Ya, Cristian, y con el ambiente que hay en el país, como se han desarrollado las campañas políticas de lado y lado hasta ahora, ¿tú crees que va a haber gente de la derecha política que vote finalmente por un candidato de ese lado que vaya a votar en esta elección oficialista, ya que es abierta, es para los que son militantes de partidos, pero también es abierta para todo el que quiera ir que no sea militante de un partido? ¿Puede haber una intervención de la derecha en esta elección? No, no sé si una intervención, porque la gente militante dura de derecha está inscrita en los partidos políticos de derecha, ¿verdad? Y no pueden votar. Pero son pocos Lo los que sí militantes en Chile, po. Son muy pocos. Claro, lo que sí pueden votar son personas que históricamente han votado por la derecha o que les gustaría que el próximo presidente fuera de derecha y que no militan en los partidos políticos. Tengo la impresión de que esa participación va a ser esa participación de gente que no se define como oficialista, por decirlo de alguna manera, esa participación va a ser mayor a la que se esperaba cuando partió o cuando empezó la campaña, pero va a ser menor
a la que eventualmente hubo en la elección del 2021, donde mucha gente, y eso se vio particularmente en gente del Distrito 11, ¿verdad?, de Vitacura, de Barnechea y Las Condes, fue a votar por Gabriel Boric de alguna manera para impedir que Daniel Jadwe ganara esa primaria y eventualmente pudiera pasar a la segunda vuelta y ser incluso presidente de Chile. Ya, y en este periodo de campaña de primarias, ¿perdió finalmente Belín Matei por no estar en la franja, por no estar en los debates, el no haber participado como sector político en esta elección primaria? ¿Fue una pérdida para ellos o no? Depende de cómo se mire, pero yo creo que en lo grueso siempre es una pérdida para un mundo, independientemente de qué posición tenga, no poder debatir, conversar, proponer ideas al país, hacer planteamientos, mostrar cuáles son sus propuestas y sus maneras de cómo enfrentar el próximo periodo presidencial, porque creo que quedarse en el cuestionamiento, en la crítica dura al gobierno, quedarse en la lógica trincherada más bien de la oposición y no hacer planteamientos de cara al país, ideas que ayuden a que la ciudadanía diga, mira, acá hay alternativas interesantes, atractivas y novedosas que me hacen sentido eventualmente para votar y para que el gobierno cambie, creo que siempre es una pérdida desde todo punto de vista. Ya, ¿y qué es lo que viene ahora? Porque, bueno, estamos en una veda de la encuesta, yo no sé cuál es tu opinión sobre aquello. Hoy día en el Mercurio viene una editorial muy grande criticando aquello. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Deberíamos esperar una campaña como que parte a contar del próximo domingo una vez que tengamos el candidato ganador del oficialismo? Dos cosas, la verdad de las encuestas, yo no estoy de acuerdo con ella, pero más en desacuerdo estoy aún con que finalmente igual se conocen las encuestas e inciden las encuestas en la elección y todos hacen como que las encuestas estuvieran prohibidas. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque aparentemente hay una prohibición de las encuestas, pero al mismo tiempo esa prohibición es absolutamente vulnerada legalmente y terminan igual incidiendo en los escenarios electorales que vienen. Por lo tanto, si vamos a tener una veda, que se cumpla. Y si no, que sinceremos que no tiene ningún sentido tener una veda, y yo creo que eso es lo que debiera pasar, y que no haya ley. Porque si tú tienes una ley y se hace la trampa, el mensaje que le transmite a la ciudadanía y a la opinión pública es muy malo. Eso. Y respecto de tu segunda pregunta, ¿cuál fue? Sí, mi pregunta apunta, te la vuelvo a replantear o reformular. Si, por ejemplo, gana Janet Jara, ¿le conviene más a la derecha? Si gana Carolina Toá, el escenario cambia mucho. Si gana Pinter, lo mismo. No sé cuál es el análisis que viene para lo que viene a contar del domingo. Claro. No, sí, perfecto. Yo creo que todo lo que pase en la oposición va a quedar muy marcado por lo que pase en la elección primaria del oficialismo. Yo creo que la campaña todavía no ha partido. Vamos a ver qué es lo que pasa una semana, 2 semanas después de la primaria oficialista con quien triunfe. Hasta dónde la persona que gane esa primaria logra instalarse en el imaginario público, en las encuestas, en la opinión pública, como alguien que efectivamente es competitiva o competitivo con las candidaturas de derecha. Y por lo tanto creo que ahí viene una noticia en desarrollo. La campaña de verdad creo que va a partir después de esta primaria, y esta primaria no solo redefine u ordena el escenario en el oficialismo, sino que también va a redefinir y reordenar probablemente el escenario en la oposición. Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros y ayudarnos a comprender el post-debate que fue tan exitoso anoche aquí en TVN. Que estén muy bien. Vale, felicitaciones. Chao, chao. Gracias, chao, buen día.